Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Demar, contemos al oído que hay un nuevo ataque del ELN, esta vez en el Catatumbo. Sí, La señor paz doctor total. Fernando, a esta hora nos registran de un hecho que ocurrió esta madrugada a las 3 de la mañana contra la unidad de Catapulta 1, al parecer terroristas del ELN, de la unidad o de la facción Camilo Torres, en la zona del Catatumbo, esto es el Carmen Villanueva, atacaron a los uniformados. Los medios de comunicación ahora reportan 6 personas muertas, 6 soldados muertos, 8 heridos. A nosotros nos llega actualización del asunto y nos dicen que son 9 los muertos y 6 los heridos. Entre ellos habría 2 suboficiales muertos en la acción terrorista del ELN. Esos mismos que han hablado de paz en Venezuela, en México y que hoy están en una mesa sentados en Cuba. Y siguen sentados a la mesa. Y entonces, 9 Ayer muertos. recuerda, doctor Fernando, que hablábamos de lo que decía el ELN, ¿no? De que ellos tenían también derecho a hacer y adelantar operaciones militares para defenderse. Operaciones militares. Atacar cobardemente a los destacamentos militares con un ministro de Defensa que no sabe dónde está parado. No sabe dónde está parado. El entrenamiento del ministro de Defensa lo hizo en materias puramente sociales y de proselitismo político en Guatemala. Y ahora es el ministro de Defensa de Colombia. Válganos Dios. Bueno, damos esta noticia con profundo dolor. Nuestro sentimiento de solidaridad y de pena para las familias de los soldados y de los oficiales muertos en el Catatumbo. Hagamos votos por la recuperación de los heridos. ¿Cuántos heridos hay? ¿6? En algunos medios están hablando de 6, nosotros tenemos el dato de 8 hombres heridos. Bueno. Ay, Dios mío, ten compasión de todos nosotros. Bueno, ¿qué va a pasar con las reformas? ¿Hoy hay día de votación en el Congreso o no hay Congreso hoy? O si hay Congreso, ¿qué se va a votar? ¿Qué se va a hacer? Doctor Fernando y oyentes, hoy hay Congreso, hoy es miércoles 29, están citadas las comisiones y la plenaria, y uno de los temas que está en el ojo del huracán en estos momentos tiene que ver con la reforma electoral. Reforma electoral que no ha sido sencillo de tramitar. Recordemos que el año pasado, en diciembre, se cayó el trámite por cuenta del ausentismo provocado por la oposición, que no querían tramitar esa reforma. En esa oposición está inclusive Ariel Ávila, que es del Partido Verde, y Humberto de la Calle, que terminó siendo del partido de gobierno de Gustavo Petro. No están de acuerdo con la reforma al Código Electoral. Ha habido el avance en algunos de los artículos. Es una reforma que tiene 277 artículos. Fueron aprobados entre la semana pasada y esta semana, el día de ayer, 211 artículos, pero hay un poco más de 100 proposiciones modificativas al articulado de la reforma electoral. Recordemos que, entre otras cosas, plantea este proyecto de reforma electoral que fue presentado por Alexander Vega, el actual registrador del país. Plantea, entre otras cosas, recuerden ustedes, la ampliación o inclusive la posibilidad de suspender las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Como hacen en Venezuela. Como hacen en Venezuela. Y por supuesto el voto electrónico para manejar con un software las cosas y para perpetuarse en el poder. Lo que quieren es quedarse en el poder. El que tenga en sus manos el manejo de las maquinitas, el software de las maquinitas es el que elige, no elige el ciudadano. Hay voto electrónico, por supuesto, como lo dice usted, doctor Fernando, y también dicen ellos que para evitar la abstención electoral se aumenta en 1 hora la jornada de elecciones en el país. Entonces el cierre de las urnas será a las 5 de la tarde y no a las 4 de la tarde, como hasta hoy se ha hecho durante tanto tiempo. Qué modificaciones tan profundas y tan importantes. Bueno, y la reforma a la salud. Doña Carolina Corcho, ¿se sale con la suya o no se sale con la suya? ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud? ¿Eso también se decide hoy o no? Eso, diría yo, está casi que decidido, doctor Fernando. Lo de ayer fue muy importante.
ayer en medio de las discusiones de si se apoya o no se apoya la reforma a la salud, salió una voz que ha estado amagando en decir que sí o decir que no, y esa voz es la de César Gaviria Trujillo, el expresidente de la República, director del Partido Liberal, que ha dicho que no hay una claridad frente a las líneas que se formularon por parte de los partidos de gobierno, porque recuerde, el Partido Liberal es partido de gobierno, pero que no han sido tenidas en cuenta por la señora ministra. ¿Y dónde está la pelea o dónde está el quid del asunto? La pelea está sobre quién va a administrar los recursos de la salud. Evidentemente, lo que quiere la señora ministra Carolina Corcho es que esos recursos sean administrados por las entidades territoriales, y eso es lo que no quiere el Partido Liberal, por lo menos. Los conservadores y el partido de la U han dicho que están a la espera de ver cuál va a ser la ponencia y cuáles son los cambios que van a introducir. Para el Partido Liberal está claro que no hubo cambios después de tantas reuniones que hicieron con los equipos para poder unificar una ponencia. La ponencia no se ha radicado, se cree que se radica hoy o se radicará el día viernes para empezar la discusión de la reforma a la salud después de la Semana Santa, cuando ese martes después de Semana Santa, de Pascua, tendrán que sentarse a la mesa a debatirla y a votarla. Así las cosas, doctor Fernando, no tiene, Petro tendría los votos exactos en comisiones y en plenarias para poder aprobar su reforma a la salud. ¿De quiénes depende que esto no se dé? Del Partido Conservador y del Partido de la U. Virgen Santa. Bueno, y la reforma laboral también. Una reforma laboral en un país en desarrollo, en un país con un desempleo como el que tenemos, de un subempleo, de una informalidad tremenda, dramática, está llamando a que le hagan una reforma laboral para flexibilizar las cosas, para estimular a la gente, al emprendedor, a que contrate trabajadores, a que emprenda procesos industriales o procesos comerciales o de cualquier índole para desarrollar el país. Aquí es a la inversa. Uno lee esa reforma laboral y dice, de aquí en adelante el que contrate a una persona es porque no está de acuerdo. No está de acuerdo, porque es absolutamente imposible prescindir de sus servicios. Absolutamente imposible. Eso es la inamovilidad laboral y eso es la condena al subdesarrollo y la condena a vivir del Estado. Ahora hay que recordar que la ministra Gloria Inés Ramírez había dicho que de cada 4 empleos, si uno era sustentado bajo los principios de la estabilidad laboral y de las prebendas que se requiere para el trabajador, era suficiente. Significa que de 4 empleos, 1 va a quedar y 3 desaparecerían, según las mismas palabras de la ministra. Pero vamos más allá. El presidente Gustavo Petro ha venido anunciando y ambientando lo que sería un nuevo balconazo, como ya se le dice a las intervenciones de Gustavo Petro desde la Casa de Nariño. Pues muy bien, ayer se refirió a la posición que tiene inclusive César Gaviria, pero también se refirió a lo que sería la reforma laboral. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro en las últimas horas y veamos para nuestra audiencia que está en YouTube y en Facebook, porque van a poder ver estas declaraciones en video. Que los cambios van a llegar si Petro se sienta en una silla en un salón frío y dorado del Palacio de Nariño a hablar con César Gaviria. Por ahí no van a llegar los cambios. Los cambios van a llegar si la sociedad se mueve. Si le dejamos a los trabajadores de Rappi que obliga al patrón a marchar por la calle y no marchan sino ellos, pues va a haber una contrarreforma laboral. Pero si la mayoría de trabajadores, hombres y mujeres, que saben qué significa que no los contraten por 3 meses, sino por tiempo indefinido, y que la causa del despido tenga que ser justificado y no porque se le dio la gana al patrón o porque la señora no quiso acceder al acoso laboral o más allá. Si eso no sale a las calles, pues no se van a presentar los cambios. Preocupante la declaración del presidente Gustavo Petro, doctor Fernando. Ayer las reacciones a través de las redes sociales no se hicieron esperar, porque si él pretende llenar la Plaza de Armas o la Plaza de Bolívar, seguramente el siguiente paso sería desconocer inclusive la oposición que tiene en el Congreso de la República, su reforma laboral, bueno, y cualquiera de las reformas que ha estado planteando.
Una reforma laboral que consiste en que la gente no se puede despedir, la inamovilidad laboral, que es el comienzo del fin. Eso era lo que existía en los países comunistas y por eso dejaron de serlo. ¿Por qué no aprendemos de las experiencias ajenas? El comunismo, que es un capitalismo de Estado, fracasó. En Rusia está prohibido el comunismo. En China no se practica el comunismo. ¿Cuál es el comunismo que quiere traer Gustavo Petro? ¿El de Nicolás Maduro? ¿Ese es el comunismo que le gusta? Donde 7 millones de venezolanos han tenido que salir muertos de hambre de su territorio. ¿Ese es el comunismo que quiere implantar? Por favor. Por supuesto, pero vea usted qué es lo que han dicho, porque nuestros oyentes a través de las redes sociales lo preguntan. ¿Qué es lo que dice el partido de la hoy? ¿Qué es lo que dice el Partido Conservador? Ya les hago una cuenta muy rápida sobre cuáles son las mayorías de Gustavo Petro. Pero precisamente, ¿a qué se han referido ellos y qué fue lo que dijo en las últimas horas Dilian Francisca Toro, que es clave en saber cuál va a ser el futuro de la reforma, en este caso la reforma a la salud? Escuchemos. Una decisión muy respetable, ya es la decisión del expresidente Gaviria, pero nosotros con Efraín Cepeda, que ya hablamos, pues vamos a esperar, como establecimos anoche con el presidente, vamos a esperar el articulado. Si el articulado no tiene los acuerdos plasmados en él, pues también lo levantamos. Pero, presidenta, en eso están. En que si no están esos acuerdos allí, pues simplemente se levantan. Ya el presidente Gaviria entendió que no están. Bueno, muy bien. Al ministro de Defensa se le hizo ayer un debate y eso que no había pasado lo que pasó en esta madrugada en el Catatumbo. Todos los días hay muertos, todos los días hay ataques guerrilleros, todos los días hay más cocaína y cocaína es violencia, cocaína es destrucción del país. Y el ministro de Defensa, ¿qué pudo decir? El partido Cambio Radical, que ahora es partido de oposición, le doy la noticia muy al oído. Ayer fue aprobado su nueva posición política frente al gobierno de Gustavo Petro. Ya no es partido independiente, sino partido de oposición. Le hizo ayer el debate de control político al ministro de Defensa. 2 temas resaltan de ese debate. El primero de ellos tiene que ver con el aumento del narcotráfico, por supuesto, donde está establecido que al parecer a la fecha, al 29 de marzo, no ha habido una sola hectárea de coca erradicada en Colombia. 3 meses del asunto y no ha habido nada. Lo que se nos dijo para el mes de enero de por qué no había habido erradicación era que estaban en trámites administrativos, estaban contratando a los erradicadores, estaban organizando los grupos móviles, pero al parecer se les demoró un poco más de la cuenta la contratación y es la fecha y no han erradicado una sola mata de coca. Y lo segundo que quedó en evidencia, y lo hizo el senador David Luna, es que efectivamente no hay manera de corroborar en qué va el cese que llaman ellos bilateral. Pues muy bien, escuchamos qué fue lo que dijo David Luna en medio del debate. O sea que llevamos, honorables senadores, más de 3 meses sin mecanismos de verificación sobre un cese al fuego donde se le ha ordenado en los artículos a nuestra fuerza pública no actuar sobre esa materia. Eso, por lo menos, es una situación de preocupación que a todos los senadores parece estarle llegando a sus teléfonos, a sus WhatsApps, a sus redes sociales, después de haberlos oído hoy en las intervenciones que expresaron. La verificación es fundamental porque es la única manera de saber exactamente qué y cómo está sucediendo en el territorio. Bueno, la verificación, estamos llenos de cocaína. Con estos últimos datos de que en enero, febrero y marzo no ha habido una hectárea erradicada, tenemos que estar muy por encima de 300,000 hectáreas sembradas de coca. El único negocio campesino próspero es la coca. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Lo tiene que saber Gustavo Petro también. Sus amigos entraron al Palacio de Justicia con la plata de la cocaína. No se le olvide ese detalle, Demar. Claro.
A la gente se le olvida, como eso pasó en el año 85, y en el año 85 muchos de los jóvenes de hoy no habían nacido, pero claro que no habían nacido. No saben que asaltaron el Palacio de Justicia, que asesinaron a los magistrados, que quemaron viva a mucha gente, que aquello fue el horror, el horror. Y eso se hizo con la plata de Pablo Escobar, del mayor narcotraficante que había en Colombia, del más cruel. Pablo Escobar unido con los amigos de Gustavo Petro, con el Pablo Escobar M-19. con el M-19, claro, doctor Fernando, Por como eso. ha quedado documentado en el libro El verdadero Pablo, Sangre, Traición y Muerte, que fue escrito por la periodista Astrid Legarda y que fue dictado, fue comentado en los testimonios por ese criminal alias Popeye, donde relata claramente cómo se llevó a cabo esa negociación que terminó con la toma del Palacio de Justicia y, por supuesto, con la aniquilación del sistema de justicia colombiano, todo por eliminar los expedientes de la extradición en Colombia. De manera que ese acercamiento entre Gustavo Petro, el M-19 y el narcotráfico no es cosa de ayer. Esto viene de muy antiguo. Pablo Escobar y los amigos de Gustavo Petro asociados para asaltar el Palacio de Justicia, para asesinar a los magistrados y a las magistradas, como ahora hay que pues decirlo así, para que se recuerde que también hubo mujeres mártires, una de las cuales dejó un testamento que debería figurar en todos los estrados judiciales del país. La magistrada Fanny González Franco. Qué cosa, por Dios. Qué despedida la de esa mujer. Qué despedida, qué grandeza de alma. Bueno, asesinada ¿por quién? Por Pablo Escobar y por el M-19, por los amigos de Gustavo Petro. Pero esto no es un invento, esto no es que tal vez y que yo opino, es que no hay duda ninguna. Gustavo Petro no se atrevería a decir que no fueron sus amigos los que asaltaron el Palacio de Justicia, ni se atrevería a decir que no contaron con la plata de Pablo Escobar para armarse hasta los dientes y para atacar el palacio. Bueno. A propósito de temas, hablábamos hace un segundo de cómo el narcotráfico ha financiado ciertos momentos de la historia para dolor del país. En Perú acaban de revelar que, doctor Fernando, las que llamaron revueltas, porque allá también le llamaron estallido social, de hecho hasta Gustavo Petro opinó sobre ello, esas revueltas por cuenta de la salida y la puesta en la cárcel de Pedro Castillo han sido patrocinadas al parecer por narcotráfico, que le ha dotado a estos revoltosos para que salgan a las calles a crear el caos. Vaya coincidencia con lo que ocurrió en Colombia en el año 2021. ¿Quién financió las hordas? Porque fueron hordas de campesinos ecuatorianos que atacaron la ciudad de Quito durante días y días de marchas. ¿Quién les paga? El narcotráfico. El narcotráfico está instalado no solamente en Colombia, sino que tiene sus tentáculos en otros países de América Latina. Y es que no hemos entendido, doctor Fernando, el papel bueno, lo que nos enseñó Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa y Plinio Puleyo Mendoza en esa trilogía fantástica del perfecto idiota. El perfecto idiota. El libro los 3 libros los pueden conseguir ustedes en Amazon. En Amazon. En las librerías no existen. Búsquenlos en Amazon. No cuestan mucho y ahí se entera usted de todo lo que está pasando. Contado con la pluma maestra de los 3 más grandes pensadores de América. Plinio Apuleyo Mendoza, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner. ¡Qué cosa, por Dios! ¡Qué libros maravillosos! Hay que leerlos y releerlos. Hemos pasado unas horas releyendo esos libros y son sencillamente capitales para comprender la situación actual del país. Muy bien. Entonces, tenemos que estar contra la reforma a la salud hasta Alejandro Gaviria, el que fue ministro de Salud de Gustavo Petro. Y al que lo echaron por opinar en contra de la reforma. ¿Qué es lo que ha dicho Alejandro Gaviria en las últimas horas de la reforma de Gustavo Petro? Pues aquí está, en un conversatorio bien interesante, anunciando lo que significa la reforma. Ojo, más corrupción. Escuchemos. Ese sistema se quiere reemplazar ahora por otro sistema.
que lo voy a decir de manera clara, para mí es un sistema que regresa al pasado. Es la construcción de un sistema nacional de salud como tenía Colombia en los años 80, basado en un subsidio de la oferta, basado en unas redes integradas, no claras del todo, basado en una sola puerta de entrada al sistema de salud, que son los CAPS, y con un pagador único. Y en la última versión que yo conozco de la reforma de la salud, estas gestoras que no tienen un papel claro, el sistema no está bien armado, no está bien definido. Tenemos un edificio con problemas estructurales quizás a un lado, y tenemos del otro lado un sistema todavía no bien concebido. Y yo quiero ser claro aquí con todos y todas. Yo creo que esa nueva reforma no va a resolver los problemas de atención, puede agravarlos. No va a resolver los problemas de flujo de recursos, puede agravarlos. Va a resultar, creo yo, en más corrupción y menos controles. Y necesitan una visión, lo voy a decir, distinta desde un punto de vista ideológico. Yo difiero profundamente con lo que nos dijo ahora el viceministro de Protección Social. Esto no es un problema sobre Estado y mercado. Bueno, Clarísimo. Demar es Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud de Gustavo Petro hasta hace muy poco. Y Gustavo Petro lo destituyó precisamente porque dice estas cosas. Los ministros de Estado. Y quedamos en manos de las ministras que no saben dónde están paradas y que quieren hacer una reforma laboral donde la inamovilidad sea la regla para destruir el poco trabajo que hay en Colombia. Las ministras. La ministra de Trabajo que está proponiendo esta barbaridad, recuerden ustedes, es miembro activo del Partido Comunista. Eso es así, miembro activo del Partido Comunista. El comunismo a estas horas, el que está prohibido en Rusia, el que no practica la China, el que no practica nadie en el mundo porque eso se acabó. Pues aquí tenemos a comunistas trasnochados como la ministra de Trabajo, nada menos, que quiere crear unas condiciones de trabajo que hagan imposible la contratación de nueva gente en un país donde la gente se está muriendo de hambre por falta de trabajo. ¡Qué horror!